puede ser? A ver, pues de aquí adelante. La lista. Pero intenten por lo menos, ni siquiera lo piensan. Hasta para pensar son locos. Para estudiar peor todavía. ¿Por una zona prueba ya o no? ¿Tuvieron examen? Sí, a las 5. Pero ya pasó su examen. Pruebas, ¿no? ¿Tienen cirugía? Sí. Pero cirugía es la putería, ¿pero de qué están pensando ahorita? A ver, ¿qué puede ser? Oye, ¿por qué no? Está súper fácil. Uy, no, pues no. Pasa que no quieren ni pensar. Y en el examen, el lecto, así puede colocar, para que se tiren. Pues sí, si no le echan ganas. Pero un electro tan fácil, que lo hemos visto 1000 veces, no lo pueden sacar. ¿Qué es? Mira. ¿Qué es? ¿Qué puede ser? Algo tan fácil. Ni siquiera con la pauta. Bloque. Bloqueo. ¿Qué tipo de bloqueo? Grado 2. ¿Perdón? Pues un grado 2. ¿Grado 2? Móvil. ¿Móvil 2? No, en el No, móvil que 2 sí. encuentras P sueltas, ¿no? Y acá no hay P sueltas. Todas las ondas P conducen. Ahí está la clave. Todas conducen, solo el TR está prolongado. El bloqueo de primer grado. Fíjense acá abajo en el P1, todas las ondas P conducen. Solo que está muy prolongado, como 7 milímetros mide el intervalo TR. Bloqueo de primer grado, ¿no? Entonces la enfermedad que vemos puede venir con bloqueo de primer grado. Acá, nunca lo van a sacar, están pensando en cirugía. Fíjense acá en B1, orejitas de conejo, ¿no? Bloqueo de rama derecha, ¿no? Esta enfermedad tiene mucho con bloqueo de rama derecha. Acá, el cono de lado, ¿no? Y eso es bloqueo de rama izquierda. Pues también puede venir con bloqueo de rama izquierda. Acá, esto si contamos la frecuencia cardíaca acá abajo, está como en 110 más o menos. Entonces, esto sí está en taquicardia. ¿Cómo está el QRS? Estrecho. Taquicardia de QRS estrecho, de RR irregular. Fibrilación auricular. No puede ser más que fibrilación auricular, ¿no? También puede venir con fibrilación auricular. Y este de acá, taquicardia ventricular no sostenida en esta parte, ¿no? Y acá, extrasístoles ventriculares en pareja o en dupletas, y acá aparece una aislada. Aunque no, fíjense, este de acá está normal. Este latido es el mismo a este. Acá simplemente el paciente se movió. Pero acá no. Realmente tenemos dos extrasístoles aisladas en pareja y ahí tenemos una taquicardia ventricular no sostenida, ¿no? Como pueden ver, los pacientes de la patología que vamos a ver hoy pueden venir con todo, especialmente bloqueos, ¿sí? Bloqueo de rama derecha, lo que más tiene, pueden venir con bloqueo de rama izquierda, bloqueo de primer grado, de segundo grado, de tercer grado, etcétera, etcétera, ¿sí? A estos pacientes le tomamos una radiografía y esto es lo que encontramos. ¿Qué llama la atención en la radiografía? Una cardiomegalia a predominio de que el derecho o izquierdo. Parece más izquierdo, aunque parece más global, ¿no? Una cardiomegalia global. ¿Cuánto es el índice cardiotorácico así, ojo de buen cubero? ¿Cuánto es el índice cardiotorácico normal? Eso, menor a 0,50, ¿no? Y acá por lo menos está cercano a 0,60, ¿sí? De hecho en adultos menor a 0,45 incluso, ¿no? En la edad pediátrica menor a 0,55. Acá casi 0,60, o sea sí tiene una cardiomegalia global.
Y si nosotros le hacemos una ecografía del corazón a este paciente, tiene este de acá. Bueno, esto no movió, algo pasó, pero eso también tiene video. Algo pasó, o sea, y ahora fíjense ahí, ¿qué les llama la atención en ese ecocardiograma? Acá, esta es la aurícula derecha, la aurícula izquierda, este es el ventrículo derecho y este es el ventrículo izquierdo. Hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Más fuerte? Si comparamos las aurículas, ¿cuál es la más grande? La aurícula izquierda. Si comparamos los ventrículos, el ventrículo izquierdo está muy, pero muy grande, ¿no? Tiene una miocardiopatía dilatada, ¿sí? Así se llama. Fíjense la fracción de eyección. Normalmente los ventrículos tienen que hacer esto. A ver si lo puedo hacer correr el otro. Algo pasó. No, algo pasó con el video. Pero bueno, ¿qué creen que tiene el paciente? Una cardiomegalia, pero si hablamos de una miocardiopatía dilatada, Chagas, ¿no? No puede ser más que Chagas. Miocardiopatía dilatada en Sudamérica es Chagas, ¿no? Obviamente la miocardiopatía dilatada hay también de causa genética, ¿no? Algunos pacientes de causa genética pueden tener un miocardio hipertrófico o miocardiopatía dilatada, ¿sí? Estos pacientes, en los pacientes con enfermedad de Chagas, el parásito va e infecta el miocardio como tal, no solo el miocardio, sino también el sistema de conducción. Y este tejido que vemos acá, no sé, a ver, no sé si lo están viendo, ahora sí, este tejido que vemos acá ya no es músculo, sino es un tejido fibroso, ¿no? En el Chagas, el miocardio contráctil es reemplazado por tejido fibroso y el tejido fibroso ya no cumple la función de bomba, ¿no? Fíjense acá la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, acá está menos de 30, cuando tiene que ser mayor a 55, ¿sí? Entonces lo que vamos a ver hoy es la enfermedad de Chagas. ¿Qué es la enfermedad de Chagas? ¿Qué recuerdan de la enfermedad de Chagas? Como conceptos generales, Es una parasitosis. fue descrita por este señor, Carlos Chagas, es un brasilero. ¿Lo descubrió qué año? 1909, ¿no? Hace ya más de 100 años. Se considera una antropozoonosis causada por un protozoario flagelado, el Trypanosoma cruzi, ¿sí? Esta infección o enfermedad es característica del continente americano, es decir, solo lo tenemos acá en América, ¿no? Antes no había Chagas, por ejemplo, en Europa. Actualmente puede haber, pero es muy raro. El Chagas es muy propio de acá de América, ¿no? Sobre todo Latinoamérica, no tanto en Norteamérica, ¿no? Tal vez en Estados Unidos, pero en Canadá es muy raro encontrar esta enfermedad. ¿Y por qué no encontramos, por ejemplo, en Canadá? ¿Qué creen? El frío. ¿Qué hace el frío? Eso. ¿Qué más? Por el vector, ¿no? Recuerden que esta enfermedad es causada por un vector, tiene una transmisión vectorial, como vamos a ver más adelante, cercana a un 80%. Es decir, la enfermedad se contrae secundario a la picadura o cuando los parásitos son depositados en sus heces en nuestras manos. Y nosotros, ¿qué siempre hacemos constantemente? Picarnos los ojos, ¿no? Y el parásito ingresa por la conjuntiva en su gran mayoría, ¿sí? Entonces recuerden que la enfermedad de Chagas está causada por este parásito, el Trypanosoma cruzi, ¿sí? Fue descrito por este señor, de hecho gracias a él se llama enfermedad de Chagas, una infección propia del continente americano, lo que no significa que en Europa actualmente no existe, ¿vale? Si definimos a la enfermedad de Chagas, entonces una zoonosis parasitaria producida por el Trypanosoma cruzi, que es un protozoario monoflagelado, hemotisular y pertenece a esta orden, ¿sí? Es una enfermedad exclusiva del continente americano, acá lo recalca, desde México más o menos, México, Estados Unidos para abajo, hasta la parte más baja de Argentina, Chile, ¿sí? Entonces la enfermedad de Chagas está distribuida sobre todo en la parte de Sudamérica,
¿Por qué tenemos que hablar de la enfermedad de Chagas? ¿Por qué? Porque existen, esta literatura es más o menos del 2015, ¿sí? Imagínense, para el 2010-2015 existían entre 16 a 18 millones de personas infectadas en toda Latinoamérica de la enfermedad de Chagas, ¿sí? De los cuales 2 a 3 millones son chagásicos crónicos. Vamos a ver más adelante que solo el Chagas tiene 3 etapas. La etapa crónica es la sintomática, ahí es donde recién diagnosticamos el Chagas. Imagínense, solo 2 a 3 millones de los 18 tienen sintomatología. Es decir, 15 millones están asintomáticos, ¿sí? No saben que tienen la enfermedad de Chagas. Acá puede haber personas con Chagas fácilmente, ¿sí? No lo sabemos, ¿por qué? Porque están en las primeras etapas. Puede ser la etapa aguda o la etapa crónica indeterminada, donde existe un silencio clínico. El paciente no muestra ninguna manifestación. El Chagas solo da manifestaciones tardías cuando está en la etapa crónica sintomática, y vamos a ver cuántos años después, ¿sí? Te dice que es la 4ª causa de morbilidad entre las enfermedades infecciosas de América Latina y es la 3ª causa de morbilidad entre las 8 principales enfermedades infecciosas tropicales. Entonces es muy importante hablar del Chagas. Por ejemplo, acá en Bolivia, según el último censo, apenas somos 11 millones. Como que toda la población de Bolivia tendría Chagas. En Brasil, ¿cuántos son? Como 200 millones, creo, ¿no? Más o menos un 10% de la población de Brasil tiene Chagas, aprox, digamos, ¿no? O sea, es un montón. ¿Sí? Chile, ¿cuánta es la población de Chile? ¿Hay un chileno acá? ¿Perú? ¿Hay alguien de Perú? Perú creo que está sobre los 30, 35 millones, ¿no? Entonces imagínense, si toda la población, 18 como la mitad podría tener Chagas, es un montón, ¿no? Hay muchas personas con Chagas y muchos de ellos mueren por una arritmia letal, porque como vimos pueden tener de todo, ¿no? Pero lo que causa más el Chagas es bloqueo atrioventricular. De hecho, de cada 10 personas que tienen marcapasos en Latinoamérica, 8 son por el Chagas, ¿sí? El Chagas es la principal causa de por qué muchos pacientes tienen marcapasos actualmente, ¿vale? Fíjense, acá les presento al parásito. Este es el parásito, el Trypanosoma cruzi. Así es como se lo ve en la sangre, ¿sí? En la etapa aguda, ustedes sacan una gota de sangre del paciente de cualquier parte, hacen con una tinción, como vamos a verlo más adelante, y así lo vemos al parásito en sangre, ¿sí? Pero el parásito tiene tres formas. La forma tripomastigota es la forma en la que está en las heces del vector, y el vector lo deja en esa forma en la mano y nosotros lo llevamos a la conjuntiva y en esa forma entra en sangre. Por eso lo vemos en sangre en forma de tripomastigota, ¿sí? Es la forma circulante, esa forma circula en la sangre. Esa es la forma en la que ingresa al cuerpo humano, ¿sí? Ahora, ¿quién lo transmite? Los vectores de la enfermedad de Chagas son varios, ¿sí? En el continente, el más frecuente son estos de acá, los triatomas, ¿sí? Los triatomas son los más frecuentes, ¿sí? Ahora, el parásito tiene 3 formas, ¿sí? La forma amastigota, la forma epimastigota y la forma tripomastigota. En la forma amastigota se encuentra en el músculo, sobre todo en el músculo cardíaco, ¿sí? Es la forma en la que está el parásito. En cambio, en el vector, en el triatoma, está en forma de epimastigota, ¿sí? Y en las heces está en forma de tripomastigota, y esta es la forma infectante. Si en el examen preguntamos cuál es la forma infectante del Trypanosoma cruzi, la respuesta tiene que ser tripomastigota, ¿sí? Es la forma en la que está en los intestinos del triatoma, y eso lo deja en las heces, y eso lo llevamos a la conjuntiva y el parásito ingresa en sangre. También el parásito, estos triatomas lo que hacen es una picadura, ¿no? Y a través de la picadura igual entrar el tripomastigota, ¿sí? Siempre en esta forma, en forma de tripomastigota.
en forma de amastigota está en el músculo cardíaco, ¿sí? Y epimastigota en el parásito vocal, ¿sí? En el vector, perdón. En el vector está en forma de epimastigota, ¿vale? Entonces es un ciclo de este parásito entre lo domiciliario y lo silvestre, ¿sí? Porque los animales no enferman, los animales solo son reservorios, ¿sí? Varios pueden ser los reservorios, el perro, el gato, los animales salvajes también pueden ser reservorios. Ellos pueden tener el parásito, pero ellos no desarrollan la enfermedad. Los únicos que desarrollamos la enfermedad somos los humanos, ¿sí? El perro puede ser simplemente reservorio, puede tener el parásito toda la vida y nunca le va a pasar nada. El gato, algunos animales silvestres también pueden ser, ¿no? Pues no sé, el zorro, no sé, cualquier animal silvestre también puede ser reservorio, ¿sí? Pero no desarrollan la enfermedad, ¿sí? De hecho acá está. Mamíferos domésticos, ¿no? El perro, el gato, sinantrópicos y silvestres, ¿no? Pueden ser domésticos, fácil, perro, gato. Silvestres, pues cualquier animal que está por ahí por el monte. Y un sinantrópico es un animal silvestre que se puede domesticar y que puede vivir en entorno familiar, ¿no? Entonces todos ellos pueden ser reservorios, pero ellos no desarrollan la enfermedad, solo son reservorios. Ayudan a la propagación del parásito, obvio, ¿sí? ¿No? Porque el vector deja ahí a los parásitos, se multiplican en el perro y luego viene otro vector, pica al perro, ya el vector tiene el parásito en su cuerpo y luego lo infecta al humano, ¿no? Así como se ve en esto de acá, ¿no? Es un círculo vicioso. El parásito puede estar en el reservorio y en algún momento pasar del reservorio al humano. Y el único que desarrolla la enfermedad es el humano, ¿sí? Mecanismo de transmisión vectorial en un 80%, ¿no? Sobre todo en áreas endémicas, ¿sí, no? Ahí es donde hablamos de las áreas tropicales, porque ahí está mucho el vector, ¿sí? Estos vectores, el triatoma sobre todo, el triatoma infestans es en Bolivia. Pasa que los vectores son muchos, fíjense acá. Todos estos son vectores, ¿no? Algunos de ellos están en Bolivia, algunos de ellos están en Brasil, en Perú, en Colombia, todos son diferentes. En Bolivia el triatoma infestans es el más frecuente, la famosa vinchuna, ¿sí? Así se conoce acá, pero es el triatoma infestans. En Brasil, por ejemplo, está el triatoma brasilensis, que es el más frecuente, y así en cada país tiene su denominación, ¿vale? Entonces, vectorial, sobre todo en áreas endémicas, ¿no? Hasta un 80%, ¿sí? Pero también se puede hacer, uno puede adquirir la enfermedad por transfusiones sanguíneas, ¿sí? Como el parásito en forma de tripomastigota está en la sangre, entonces un donante que no sabe que tiene la enfermedad de Chagas va, dona, y si no se hacen las pruebas correspondientes, esa sangre puede ser transfundida en un paciente que no tiene la enfermedad de Chagas, y de esa manera adquirir la enfermedad de Chagas. Fíjense, es alto, hasta un 16%. Transplacentaria, un 3%. Y otras vías, por ejemplo, la vía orodigestiva en los recién nacidos, como vamos a ver más adelante, de manera accidental y también en trasplante de órganos, ¿sí? Como vamos a ver más adelante, el parásito tiene tropismo por el músculo cardíaco y también por las células autonómicas del sistema nervioso central. Y vamos a ver más adelante cómo o qué otras sintomatologías causa, aparte de dar una miocardiopatía chagásica. ¿Qué es una miocardiopatía chagásica? Una miocardiopatía dilatada, ¿sí? Eso es una miocardiopatía chagásica. Los mecanismos de transmisión, entonces, vectorial en un 80%, transfusional por transfusiones sanguíneas un 16%, transplacentaria de la madre al feto en un 3% y otros un 1% como la orodigestiva, es decir, en los recién nacidos, trasplante de órganos y de manera accidental también se puede contagiar el parásito, ¿sí?
Decíamos que los vectores son diferentes en cada área. En Bolivia el más frecuente es este de acá, el triatoma infesta, ¿sí? Y son estos, y estas son las más frecuentes en Bolivia. Nosotros las denominamos vinchucas, ¿sí? Son las famosas vinchucas. ¿Y dónde las encontramos estas vinchucas? En la parte de Cochabamba habrá vinchucas, ¿sí o no? Sí. ¿En Oruro? No. La Paz no. Por eso decimos áreas tropicales, ¿sí? Donde está mucha calor, ahí están los triatomas infestan. En casuchas como estas de acá, donde viven, justo acá, en las maderas, entre las grietas, acá en las paredes, en las grietas, ahí acá entre el tejado, ahí viven los triatomas, acá, en estas grietas, por acá, ahí es donde viven los triatomas, ¿no? La vinchuca, ¿no? Y por eso que en estas áreas es más frecuente la enfermedad de Chagas. En casuchas como estas de acá es muy frecuente. En el Chapar es muy frecuente este tipo de casas, ¿no? Y ahí es donde vive el principal responsable de la transmisión de la enfermedad de Chagas, ¿sí? ¿Dónde los encontramos? Literal acá, entre estas maderas, ahí entre estas grietas, ahí se encuentran los triatomas. Ahí es donde viven, ahí se multiplican. Y son los principales responsables de la transmisión de la enfermedad de Chagas. Fíjense cómo es el ciclo, que los animales son reservorios, sirven para la multiplicación, pero ellos no desarrollan la enfermedad. Ahora, si me preguntan por qué el perro, por ejemplo, no desarrolla la enfermedad, la verdad es que no lo sé. Yo no sé por qué el perro no desarrolla la enfermedad, o por qué el gato, el zorro, etcétera, etcétera, no desarrollan la enfermedad, no tengo idea, ¿no? Pero ellos no desarrollan la enfermedad. ¿Tienen al parásito? Sí. Pero el único que desarrolla la enfermedad es el humano. Ahora, ¿cómo es que el parásito, este Trypanosoma cruzi, hace tanto desastre en el cuerpo? El mecanismo patogénico aún es controversial, ¿no? Pero se cree que puede ser por dos causas. Una causa parasitaria y una causa autoinmune. La causa parasitaria, pues el parásito va directamente, destruye el tejido, en este caso el miocardio, ¿no? Y la causa autoinmune, el parásito llega al corazón y el sistema inmune va y reacciona contra el parásito, y muchas veces en vez de atacar al parásito ataca al mismo corazón, ¿no? Entonces el mecanismo patogénico aún es controversial, pero se cree que las dos formas pueden contribuir a que, por ejemplo, el miocardio, que es miocardio como tal, células contráctiles, sea reemplazada por tejido fibroso, ¿sí? Como sea, el Trypanosoma cruzi presenta tropismo, te dice, positivo por las neuronas autonómicas, ¿sí? Por eso tenemos, o por eso el Chagas te causa, por ejemplo, megacolon, por eso te causa megaesófago, ¿no? Porque el sistema nervioso autónomo, por ejemplo, tiene mucho que ver con el peristaltismo intestinal, ¿no? El Chagas lo que hace, va y destruye el sistema nervioso autónomo. Entonces ese colon, que normalmente tiene un peristaltismo activo para que pueda vaciar las heces, pues sin el sistema nervioso autónomo queda como una bolsa nada más, ¿no? Ya no hace el peristaltismo. Entonces la materia fecal se va acumulando y eso va dilatando el colon, y así es como hace megacolon. Lo mismo con el megaesófago, ¿no? Porque al final, como vamos a ver más adelante, los megas que te causa el Chagas son esos: megacolon, megaesófago. No podemos decir megacorazón, ¿no? Decimos cardiomegalia, ¿no? Cardiomegalia, megacolon y megaesófago. En el esófago hace lo propio. Sabemos que el esófago tiene movimientos de peristaltismo, igual que el intestino, tienen varios tipos, y todo eso está conducido por el sistema nervioso autónomo. Pero si el parásito destruye el sistema nervioso autónomo, el esófago al final queda igual como una bolsa. Entonces el alimento se va quedando y eso va dilatando, y los pacientes tienen megaesófago, ¿no? Entonces el parásito como tal tiene tropismo positivo por el sistema nervioso autónomo. De hecho, es una de las causas de por qué causa bloqueo atrioventricular. No se olviden que el sistema de conducción es el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso de conducción del corazón
es sistema nervioso autónomo. ¿Qué hace el parásito? Va y destruye el sistema de conducción y los pacientes tienen bloqueo atrioventricular y muchos de ellos requieren marcapasos, ¿sí? El compromiso autonómico juega un rol fundamental en el desencadenamiento y mantenimiento de las arritmias, justamente por esto, ¿no? Porque el parásito destruye el sistema de conducción. De hecho, acá lo dice, las lesiones del tubo digestivo están relacionadas con grados diversos de destrucción de los plexos mientéricos. Recuerdan que el intestino tiene dos tipos de plexos, uno que se encarga de la secreción y el otro del peristaltismo como tal, ¿no? ¿Cómo se llama? Plexo mientérico de Auerbach, creo que es, ¿no? El que se encarga del peristaltismo y el otro el de Meissner, que se encarga de la secreción, ¿no? Todo eso destruye el parásito, ¿no? De manera directa, ¿sí? Y acá te dice que la miocardiopatía chagásica crónica, que es la miocardiopatía dilatada, es consecuencia porque el miocardio como tal es reemplazado por un tejido fibroso. Y ese tejido fibroso pues no tiene la capacidad de bomba, ¿no? Simplemente es un tejido fibroso y al final el corazón se dilata y eso llamamos miocardiopatía chagásica, que es una miocardiopatía dilatada. Miocardiopatía dilatada solo pueden ser dos cosas, ¿no? Chagas o una miocardiopatía dilatada de causa genética. Hay personas que gracias a Dios acá en Latinoamérica no hay mucho, que son más propios de países europeos, donde de causa genética el corazón se va dilatando, miocardiopatía dilatada de causa genética. Y lo mismo hay miocardiopatía hipertrófica de causa genética, el miocardio cada vez se va hipertrofiando más. En Bolivia acá tampoco hay. Hay miocardiopatía hipertrófica, pero secundario a diabetes, que es otro mecanismo, ¿no? De hecho es una de las más benignas, ¿vale? Si hablamos de miocardiopatías, entonces la miocardiopatía chagásica es muy frecuente en Latinoamérica y una miocardiopatía chagásica es una miocardiopatía dilatada, ¿sí? Lo más importante del Chagas es esto de acá. Ustedes tienen que saber que el Chagas tiene tres etapas: la etapa aguda, la etapa crónica indeterminada y la etapa crónica sintomática, ¿sí? La etapa aguda puede ser tan corta como un mes o a 6 meses, ¿sí? Durante esta etapa el paciente puede estar totalmente asintomático o presentar un cuadro similar a un resfrío. El paciente ni se da cuenta, ¿no? Y luego entra en una etapa crónica indeterminada. Es la etapa de silencio clínico. El paciente no tiene absolutamente nada, ¿sí? Esta etapa crónica indeterminada puede ser tan corta como 5 años o tan prolongada como 20 años, ¿sí? Ya cuando pasa esta etapa crónica indeterminada, el paciente pasa a una etapa crónica sintomática. Y el paciente acá recién empieza a tener la etapa de síntomas, ya sea por la parte digestiva, con el megacolon o el megaesófago, o con la etapa cardíaca, con datos de insuficiencia cardíaca, arritmias, etcétera, etcétera, ¿no? La forma digestiva, pues el paciente va por estreñimiento crónico, le hacen radiografía, ecografías y ahí se ve el megacolon. Y si hablamos de megacolon, hablamos de Chagas. O al revés, el paciente solo tiene pirosis, regurgitaciones, mal aliento, halitosis, etcétera, etcétera. Le hacen un estudio y tiene un megaesófago, ¿no? Entonces, formas digestivas, ya sea del megaesófago o del megacolon. Y la forma cardíaca, pues datos de falla cardíaca o arritmia, ¿no? Ese corazón que veíamos en un inicio, pues la función está muy disminuida. Su FEBI menor al 30%, cuando la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo debería ser más de 55%, ¿no? Entonces el Chagas tiene 3 etapas: la etapa aguda, la etapa crónica indeterminada, el silencio clínico, y la etapa crónica sintomática. Y esta tiene ya sea de forma cardíaca, falla cardíaca o arritmias, o la forma digestiva, con el megacolon o el megaesófago. El abordaje clínico es diferente en cada etapa. En la etapa aguda pedimos otro tipo de laboratorios. En la etapa crónica, ya sea indeterminada o sintomática, otro tipo de laboratorios. No es lo mismo, ¿sí? Yo no puedo pedir, por ejemplo, una gota gruesa en esta etapa, en la etapa crónica sintomática. Yo no puedo pedir un high para Chagas a un recién nacido, por ejemplo, ¿no?
O a una persona que está en etapa aguda, yo no puedo poner Jai para Chagas o ELISA para Chagas. Entonces, los laboratorios, las pruebas diagnósticas son diferentes en cada etapa, ¿vale? La etapa aguda te dice que puede tener como dos formas de presentación, con puerta de entrada aparente y sin puerta de entrada aparente, ¿vale? Con puerta de entrada aparente con el signo de Romaña, que lo vamos a ver más adelante, o el chagoma de inoculación, ¿no? Cuando ustedes ven el signo de Romaña, tienen que pensar que el paciente está en la etapa aguda de Chagas, o se ha contagiado con el Chagas. O cuando ven el chagoma de inoculación, lo propio, ¿sí? Pero también puede haber con puerta de entrada inaparente, es decir, que no tiene estos dos, pero el paciente puede presentar algún dato como de un síndrome febril como tal, y si hay antecedentes de Chagas, estamos en área endémica, entonces se puede sospechar de la enfermedad de Chagas, ¿sí? Vamos con la etapa aguda. La etapa aguda incluye cuadros adquiridos ya sea por vía vectorial, transfusional, trasplante de órganos, transmisión congénita, accidental, etcétera, etcétera. En la etapa aguda, ya sea por cualquier forma haya adquirido el parásito, va a presentar la etapa aguda. La etapa aguda se caracteriza, esto es clave, se caracteriza por alta parasitemia en sangre, es decir, tomamos una gotita del parásito o una gota de sangre de la persona y ahí encontramos muchos parásitos. ¿En qué forma? En forma de tripomastigol, ¿sí? Alta parasitemia y invasión tisular. Yo tomo una biopsia del miocardio, voy a encontrar en el miocardio varios parásitos en forma de, ya no de tripomastigota, en el músculo está en forma de amastigota, ¿vale? El tiempo es variable, puede ser tan corto como 30 días, 60 días o hasta 6 meses, ¿sí? La etapa aguda. Te dice, es frecuente la presentación como un síndrome febril prolongado, fíjense, como cualquier resfrío, ¿no? Y también puede o no haber visceromegalias, es decir, hepatomegalia, esplenomegalia, en la etapa aguda puede haber o no, ¿sí? Microadenopatías generalizadas puede haber o no. Un discreto edema generalizado y datos de miocarditis, ¿sí? Todo esto de acá, miocarditis por ejemplo, nos da una infección viral. Un edema discreto puede ser cualquier cosa, no siempre ser Chagas. Las adenopatías aparecen, sabemos que aparecen secundario a infecciones de cualquier nivel, ¿sí? Como ven, la etapa aguda de Chagas no tiene algo específico, ¿sí? Tal vez lo único específico son el signo de Romaña y el chagoma de inoculación. Y así vemos el signo de Romaña, fíjense acá. Se llama signo de Romaña o complejo oftalmoganglionar, ¿sí? ¿Qué pasó con este niño? Pasó que la vinchuca, el Triatoma infestans, dejó sus heces en la mano del niño. Y el niño que hizo se frotó, se picó el ojo. Y es por ahí que entró el parásito en el cuerpo de este niño y desarrollan esto de acá, ¿no? Un edema bipalpebral, ¿no? Edema a nivel periorbital, signo de Romaña o complejo oftalmoganglionar de Romaña. Se ve así, también puede verse así, fíjense. Cuando venga un paciente en un área endémica, si vemos esto, por ejemplo, en el Chapare, hay que pensar en Chagas, pero si yo lo veo en Potosí, ¿creen que voy a pensar en Chagas? Obvio, ¿no? ¿Verdad? Fíjense, así se ve el chagoma de inoculación, o el signo de Romaña, signo de Romaña o complejo oftalmoganglionar. Así es como se ve en un paciente en la etapa aguda. Si vemos esto, es etapa aguda. Y ahí yo tengo que pedir pruebas específicas para la etapa aguda. Y el chagoma de inoculación se ve así, que es como una quemadura más o menos, ¿sí? Eso puede simular una quemadura o la picadura de cualquier otro mosquito, ¿sí? Si estoy en un área endémica, debo pensar que el paciente fue contagiado con Chagas, ¿sí? Entonces esta es la etapa aguda, ¿sí? La etapa aguda puede ser totalmente asintomático o tener un cuadro febril prolongado, como un resfrío pero prolongado. Puede tener microadenopatías, ligeras visceromegalias, un edema discreto generalizado, miocarditis, datos de miocarditis, ¿no? Pero todos estos se pueden presentar en cualquier enfermedad viral igual, no es muy específico. Tal vez lo específico es el complejo oftalmoganglionar o el signo de Romaña.
que es ese de ahí. Fíjense, signo de Romaña, ¿sí? Acá y acá. O el chagoma de inoculación, que es como la picadura de cualquier otro virus, ¿no? Esa es la etapa aguda. ¿Cuánto tiempo dura? 30 a 60 días o puede ser más prolongado, hasta 6 meses. Después de la etapa aguda viene la etapa crónica indeterminada, donde están la gran mayoría de la población que tiene enfermedad de Chagas, ¿sí? Fíjense lo que dice acá: presentan parasitemias transitorias, es decir, en determinado momento puede existir una determinada concentración de parásitos más alta de lo habitual, pero baja muy rápidamente, ¿sí? Aproximadamente 70% de los pacientes con Chagas están en esta etapa, ¿no? La gran mayoría de los pacientes están en esta etapa, asintomáticos, como todos nosotros, ¿sí? ¿Y cuándo va a empezar a presentar sintomatología? Cuando entren en la etapa crónica sintomática, ¿sí? Acá dijimos por las dos formas, ¿no? Por la forma digestiva o por la forma cardíaca, ¿sí? Y acá te dice caracterizado por el compromiso visceral, preferentemente cardíaco o digestivo. Miocardiopatía chagásica, que es la miocardiopatía dilatada, que es de lenta evolución, 10, 15, 20 años, ¿no? O el megacolon chagásico, que es la causa más frecuente de megacolon adquirido en toda Latinoamérica. Megacolon, sinónimo de Chagas en Latinoamérica. Megaesófago, lo propio, al igual que una miocardiopatía dilatada, porque en Latinoamérica no hay miocardiopatía dilatada de causa genética, ¿sí? Ahora, como el parásito causa tanto daño a nivel del corazón, la explicación puede venir por ahí. La explicación puede venir acá. Una fisiopatología de la cardiomiopatía chagásica o miocardiopatía dilatada, ¿no? El parásito como tal puede causar daño directo al miocardiocito, es decir, como tiene tropismo por el miocardio, ingresa al interior del miocardiocito, se reproduce y destruye, ¿no? El miocardiocito se destruye. Daño nervioso, tiene tropismo por el sistema de conducción del corazón. Anomalías vasculares, puede causar obstrucción de las coronarias, porque suele causar cierto grado de trombosis también. Respuesta inmunitaria inflamatoria, como hay muchos parásitos en el miocardio, la respuesta inmune va y trata de eliminar al parásito, y muchas veces en vez de eliminar al parásito causa mayor destrucción del miocardio y autoinmunidad también. Todo eso que causa en el corazón, especialmente fibrosis. Reemplaza el miocardio por tejido fibrótico, isquemia, arritmias, trombosis, etcétera, etcétera. Y al final el paciente tiene una miocardiopatía chagásica o miocardiopatía dilatada. Y eso es sinónimo de insuficiencia cardíaca, ¿no? Falla cardíaca, falla del bono. Entonces, como vemos, el parásito como tal puede causar daño directo a los miocardiocitos, ¿no? Directo. El parásito puede infectar el corazón, tanto miocitos, células endoteliales, neuronas, fibroblastos, adipocitos, pero tiene más tropismo por el tejido muscular cardíaco, ¿sí? Acá te dice, durante la etapa aguda el daño cardíaco se relaciona con la presencia del parásito y es causado por la rotura mecánica de la célula infectada, lo que les decía. El parásito ingresa en un miocardiocito, se multiplica dentro y rotura mecánica del miocardiocito, y eso es reemplazado por tejido fibroso, y muchos de esos reemplaza el miocardio contráctil por tejido fibroso. El daño nervioso está por lo mismo, ¿no? Porque el parásito como tal tiene tropismo por el sistema nervioso autónomo y causa destrucción de manera directa. ¿Qué es lo que tienen estos pacientes? En la etapa aguda pueden tener taquicardias sinusales, bloqueos atrioventriculares de primer grado sobre todo. Durante la etapa crónica pueden empezar a tener bloqueo de rama derecha especialmente, bloqueo de rama izquierda, taquicardia ventricular no sostenida, bloqueos atrioventriculares de diverso grado, bradicardia sinusal, fibrilación auricular, todas las arritmias que vimos en el principio.
Y las que no vimos también pueden entrar acá, ¿vale? Le tomamos una radiografía y ¿cómo tiene el paciente? Una cardiomegalia global, miocardiopatía dilatada, que es sinónimo de miocardiopatía Chagas, ¿sí? Si a este paciente le tomamos un esófagograma con contraste, ¿qué vamos a ver? Esto de acá. Fíjense cómo tiene un mega esófago, ¿no? ¿Qué pasó acá? El parásito lo que causó destrucción del sistema nervioso autónomo, ¿sí? Entonces el esófago ya pierde la función de peristaltismo, queda como una bolsa hueca. Entonces el alimento uno que lleva, pues se va acumulando ahí, ¿no? Y el esófago se va dilatando, ¿no? Y por ende razones el paciente que tiene pirosis, halitosis, regurgitaciones, todo eso. Y la sintomatología empieza por ahí. Los pacientes van por halitosis, pirosis, regurgitaciones, vómitos, y le hacen un estudio y tienen mega esófago. Y si hablamos de mega esófago, hablamos de Chagas. Y si hablamos de mega colon, igual a veces de Chagas. En Latinoamérica la principal causa de megacolon es el Chagas. Entonces no se olviden de los principales megas, ¿no? Megaesófago, megacolon y cardiomegalia. Y en otros podemos colocar las arritmias, ¿no? Por ejemplo, en marcapasos, una de las principales causas de colocación de marcapasos en Latinoamérica es el Chagas. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico dependiendo en qué etapa está el paciente. Si está en la etapa aguda, hacemos o solicitamos métodos directos, ¿sí? Métodos directos. ¿Qué significa un método directo? Que voy a buscar al parásito de manera directa en sangre. Puede ser un micrométodo, gota gruesa o un microhematocrito, o también se puede pedir un PCR, ¿sí? En la etapa aguda buscamos al parásito de manera directa en sangre. ¿Cómo lo hacemos? Gota gruesa, microhematocrito o micrométodo, que es lo mismo, ¿sí? Microhematocrito, micrométodo, nada más la diferencia en la cantidad de sangre. Microhematocrito lo hacemos en los recién nacidos, micrométodo en los pacientes más grandes, ¿sí? Gota gruesa es muy sencillo, lo vamos a ver más adelante en un ejemplo, ¿sí? En la etapa aguda, entonces, yo busco de manera directa al parásito en sangre, por eso se llaman métodos de estudios directos. Tengo que encontrarlo al parásito en sangre y verlo en el microscopio. Eso significa métodos directos, ¿sí? Gota gruesa, microhematocrito o micrométodo, ¿vale? PCR también se puede utilizar, solo que no está estandarizado mucho acá en Bolivia. Imagino que en Brasil, pues sí, el PCR para Chagas. ¿Qué es PCR? Proteína C reactiva. No puedo pedir proteína C reactiva para el Chagas, ¿estás de acuerdo? Obvio no. ¿Qué es? Ahí atrás. Reacción en cadena de la polimerasa. Eso es PCR, ¿no? Obviamente PCR para un cuadro infeccioso, PCR es proteína C reactiva. Pero para el Chagas yo no voy a pedir PCR, ¿no? Esto es reacción en cadena de la polimerasa. Y reacción en cadena de la polimerasa se considera método directo. ¿Por qué? Porque una reacción en cadena de la polimerasa significa que encuentro partes del ADN del parásito, ¿no? Entonces, si encuentro parte del ADN del parásito, de manera directa lo estoy viendo al parásito, ¿no? Por eso también se considera método directo, ¿sí? Método directo, que voy a encontrar al parásito y lo voy a ver al microscopio, o voy a encontrar material genético del parásito, eso es PCR, ¿sí? ¿Cómo se hace la gota gruesa, por ejemplo? Así de simple. Colocar 1, 2 o 3 gotas en un portaobjetos. Luego lo voy a desfibrinar. ¿Cómo le voy a desfibrinar? Lo único que tengo que hacer es colocar un portaobjetos y extenderlo. A eso llamamos desfibrinar, ¿sí? Voy a dejar secar, voy a colocar esta tinción y lo voy a colocar al microscopio y observo al parásito en forma esta de acá, Trichomastigota. Súper sencillo. Lo estoy encontrando al parásito. Pasa que en la etapa aguda existe mucha parasitemia, mucho de este parásito en sangre, en cualquier parte, una gota del dedo, del pie, de donde sea, del lóbulo de la oreja. En el portaobjetos tengo que desfibrinar, es decir, extender con otro portaobjetos. Lo dejo secar, le coloco esta tinción y al microscopio.
y lo encuentro al parásito. Así como esto de acá y acá, fíjense, así es como se ve el parásito, este de aquí, en forma de tripomastigola, ¿sí? Gota gruesa se llama esto, gota gruesa. Entonces, si ustedes tienen un paciente en etapa aguda, pueden pedir gota gruesa. Otra manera muy frecuente, igual que es un método directo, es el micrométodo o el microhematocrito. Micrométodo para población adulta y microhematocrito para los recién nacidos, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? Sacar una pequeña porción de sangre, luego lo voy a centrifugar. Mira, acá le saqué como 5 o 10 mililitros, acá en un capilar le tomé menos de 1 mililitro. ¿Qué hago con eso? Lo voy a centrifugar. Cuando yo lo centrifugo, obtengo 3 partes. En la parte de abajo quedan los glóbulos rojos, acá arriba quedan el plasma, y acá esta línea blanca son los glóbulos blancos, y justo acá están los parásitos. Entonces, cuando yo le centrifugo, esta parte de acá tengo que llevarlo al portaobjetos. Lo extiendo, tinción de Giemsa, y luego voy a observar al parásito de manera directa, ¿sí? Por eso son métodos directos: gota gruesa, micrométodo y microhematocrito en recién nacido. Al final estos dos son iguales, solo el volumen de sangre. Pasa que un recién nacido yo no le puedo tomar 10 mililitros. 10 mililitros es mucha sangre para un recién nacido. En cambio, a un adulto sí. ¿Qué tengo que hacer? Llevarlo a la centrifugadora. Lo centrifugo y tengo 3 partes. Glóbulos rojos en la parte de abajo, plasma en la parte de arriba, y acá me quedan los glóbulos blancos y el parásito queda justo acá. Esta parte yo tengo que llevarlo al microscopio, hacerlo una tinción y voy a observar al parásito. ¿Cómo lo voy a observar? Así. ¿Sí? Gota gruesa, micrométodo o microhematocrito. También se puede pedir PCR para Chagas. En Bolivia no hay mucho, pero en otros países probablemente sí lo hay. Pero eso lo pido en etapa aguda, ¿sí? No lo pido en etapa crónica. En etapa crónica, crónica indeterminada o crónica, voy a pedir métodos indirectos, ¿sí? Acá yo no voy a observar al parásito en sangre, pero voy a pedir o lo voy a buscar de manera indirecta. ¿Con qué? Con anticuerpos, ¿sí? Entonces voy a pedir HAI para Chagas, ELISA para Chagas o la inmunofluorescencia indirecta. Eso yo pido si sospecho de un paciente que está en una etapa crónica indeterminada o etapa crónica. Acá ninguno de nosotros estamos en etapa aguda, pero nos podemos hacer cualquiera de esos para saber si tenemos Chagas, ¿sí? Un HAI para Chagas, ELISA para Chagas o la inmunofluorescencia. Esto está basado en la reacción antígeno-anticuerpo, ¿vale? La reacción antígeno-anticuerpo. Y los laboratorios dependen mucho de cuánto es la dilución, uno en 32, uno en 16, uno en 64, eso cada laboratorio lo tiene estandarizado, ¿sí? Pero métodos indirectos siempre en la etapa crónica. En la etapa aguda, métodos directos. En la etapa crónica, métodos indirectos. ¿Por qué pedimos esto? Por esto de acá. Fíjense cómo el parásito de 0 a 6 meses incrementa su concentración y disminuye prácticamente a los 6 meses. Después de los 6 meses, la cantidad de parásito en sangre baja demasiado, pero tienen parasitemias transitorias. Recuerden que decíamos que en la etapa crónica indeterminada hay parasitemias transitorias, son estas de acá. En esta etapa subió un poquito la concentración de parásitos en sangre, luego acá, solo que no sabemos cuándo va a subir, ¿vale? Hacen parasitemias transitorias. En la etapa crónica, fíjense cómo sube la concentración de las inmunoglobulinas, sobre todo la IgG y la IgM, ¿sí? Sabemos que la IgG es una inmunoglobulina de memoria, queda en el tiempo. Fíjense cómo sube más o menos al tercer, cuarto mes, hace un pico entre los quinto, sexto mes, luego baja, pero no termina de desaparecer, permanece en el tiempo. Estos anticuerpos permanecen en el tiempo. Por eso a las inmunoglobulinas G las denominamos IgGs de memoria, ¿cierto? En cambio, la IgM también es de etapa aguda. Si yo encuentro IgGs, me habla de etapa aguda. IgGs, etapa crónica. Inmunoglobulinas de memoria, ¿vale? En etapa aguda, por ejemplo, yo puedo solicitar IgG y IgM, sí, pero no son muy específicos, ¿sí? ¿Cuál es el tratamiento? Va a depender en qué etapa estamos. En etapa aguda, es una infección congénita,
O sea, mucho depende en qué etapa. Pero solo tenemos 2 medicamentos, ¿no? Para el Chagas. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Igualito en el examen me va a leer. Todo mal les voy a preguntar. No les interesa la clase. Yo en el examen me veo. Los cabrones se duermen, ahí se está durmiendo. La anterior vez ahí se durmió. En el examen lo probó. El becnidazol. Solo tenemos 2 medicamentos, Nifurtimox y Benzimidazol. Y estas son las dosis, ¿no? Nifurtimox en adultos a esta dosis, en niños a esta dosis. El Benzimidazol lo propio en adultos a esta dosis y en niños a esta dosis. ¿Sí? Esto Chagas, pero en etapa fuera de la etapa neonatal. El Chagas en la etapa neonatal se llama Chagas congénito. ¿Sí? El Chagas congénito es cuando un paciente tiene o se contagia con el parásito menores a 6 meses. Chagas congénito. Ahora, el parásito puede pasar la placenta. Bueno, hay varios estudios que dicen que sí y otros que no. ¿Sí? Lo mismo con la lactancia. La gran mayoría de los estudios te dicen que el parásito no atraviesa, no está en la leche materna, pero hay niños que se han infectado tomando leche materna, ¿no? Entonces es todavía un poco muy confuso lo del Chagas congénito, ¿sí? Pero el paciente o el recién nacido se puede contagiar con el parásito durante el embarazo, sí. A través de la placenta, sí. Transmembrana o transplacentaria, es decir, que el parásito por vía ascendente puede subir, por vía vaginal, vía ascendente puede llegar al producto, sí, o a través de la placenta también, ¿sí? Puede haber Chagas congénitas, sí. Por eso, no solo en Bolivia, sino a nivel mundial, a toda mujer embarazada se le hace la prueba de Chagas, ¿sí? ¿Qué le hacen? No vamos a pensar que está en etapa aguda, lo hacemos o JAI para Chagas o ELISA para Chagas. ¿Sí? Entonces el Chagas congénito puede ser a través de la sangre materna, a través de la placenta, a través del líquido amniótico con parásitos o durante el parto. ¿Sí? Ahora, ¿el Chagas atraviesa la leche materna? Sí, no. El parásito como tal no está en la leche materna, pero sabemos que todos los que somos pediatras en algún momento, y ustedes también, que cuando los bebés están amamantando siempre existen grietas en los pezones, ¿sí? Y si la madre está en etapa aguda, en una gota de sangre existen miles y miles de parásitos. Entonces, a través de eso se infectan los niños, no a través de la leche materna, sino a través de las grietas en los pezones. Todas las madres que amamantan en algún momento siempre tienen grieta en los pezones, siempre. Sobre todo cuando los niños les empiezan a salir los dientecitos, los niños siguen amamantando, entonces producen grieta en los pezones. Y a través de esas grietas ingresan el parásito de manera orodigestiva al recién nacido. ¿Sí? Antes se creía que no había, ¿no? Normalmente se indicaba lactancia materna. Sí, sí está indicado, pero el riesgo es de que aparezca una grieta y a través de esa grieta pasen los parásitos. Entonces, en Chagas es mejor suspender la lactancia materna. ¿Sí? ¿Cómo hacemos la detección del Chagas? Si la madre le pasó al recién nacido durante el embarazo, entonces consideramos que el recién nacido está en etapa aguda. Entonces, solicito métodos directos. ¿Sí? Gota gruesa o microhematocrito. Busco al parásito de manera directa. ¿Sí? No lo voy a buscar de manera indirecta porque todo eso me va a salir alterado. ¿Sí? Tenemos el algoritmo para el Chagas. ¿Qué hacer cuando la madre es Chagas negativo y qué hacer cuando el recién nacido es Chagas positivo? ¿Sí? Chagas negativo, pues control serológico en cada embarazo. Chagas positivo, hacemos micrométodo o microhematocrito del cordón o sangre periférica del recién nacido. Si es positivo, porque estoy encontrando al parásito en sangre, directamente le doy tratamiento. ¿Sí? Si es negativo, no le doy de alta.
tengo que hacerle un segundo control más o menos a los 6 meses. ¿Qué le pido a los 6 meses? Le vuelvo a pedir microhematocrito o micrométodo porque pienso que todavía está en etapa aguda, ¿sí? Vuelve a salir positivo o negativo. Si sale positivo le doy tratamiento. Si sale negativo le hago un control serológico al año. Si sale negativo recién le doy como niño sano. Fíjense, en una madre que tiene Chagas, ¿cómo le hago seguimiento al recién nacido hasta el año de vida? Si el año de vida le hago un método indirecto, es decir, Jai para Chagas, Elisa para Chagas, y sale negativo, recién considero al niño como curado, ¿sí? Antes de eso no, tengo que seguir todo este camino en un producto de una madre con Chagas, ¿sí? Un recién nacido, ¿qué sintomatología puede tener? Pues igual es totalmente inespecífico, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué tienen los recién nacidos con Chagas? Ictericia. Todos los recién nacidos de manera fisiológica pueden tener ictericia. Pueden tener hepatomegalia, esplenomegalia. Hay muchas enfermedades. El TORCH, por ejemplo, toxoplasmosis, citomegalovirus, vienen con hepatomegalia, esplenomegalia e ictericia, ¿no? Entonces la sintomatología o la clínica es inespecífica. De hecho, 70-80% son asintomáticos, ¿sí? Pero suelen tener hepatomegalia, ictericia y esplenomegalia, ¿sí? Que no es lo más inespecífico. Decimos que todos los recién nacidos de manera fisiológica tienen ictericia, tienen hepatomegalia y tienen esplenomegalia, ¿sí? ¿Cuál es el tratamiento? Benzimidazol. Fíjense el tratamiento, benzimidazol, 10 miligramos por kilogramo día, dividido en 2 tomas durante 30 días. Pero comenzamos con 7 miligramos por kilogramo día y hacemos controles semanales. Y este es el algoritmo que seguimos en un recién nacido con Chagas. Fíjense acá, dice, iniciar el tratamiento, preparar el medicamento y administrar la primera dosis. ¿A qué dosis? 7 miligramos por kilogramo día dividido en 2 dosis, ¿sí? Cada 12 horas durante una semana. Y solo le entregas el medicamento a la mamá por una semana. A los 7 días le haces un control, ¿sí? Le haces un control y ves reacciones adversas. Pasa que el benzimidazol tiene muchos efectos adversos, sobre todo reacciones adversas cutáneas. Y entonces tenemos que ver si el benzimidazol da reacciones adversas. Después de los 7 días, si no tiene reacciones adversas, incrementas la dosis a 10, ¿sí? Y le das el tratamiento para los 30 días. Una vez que termina el tratamiento, le haces un control serológico 6 meses después, es decir, a los 7 meses, un control serológico, método indirecto. Jai para Chagas, Elisa para Chagas o la inmunofluorescencia indirecta, ¿sí? Y este es el tratamiento para todos los recién nacidos que tienen Chagas, pero de manera congénita. El resto de la población entra en el otro esquema, ¿sí? 60 días. Nifurtimox y benzimidazol son los únicos antiparasitarios efectivos contra el Chagas. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta, algo que no haya quedado claro? La hojita de la asistencia, ¿dónde quedó? Ah, pues justo la que se durmió. La madre.